Saludos a todos. Estamos revisando las declaraciones judiciales que se dieron en octubre de 1808 a propósito de lo que dice José María Mateos en su libro Historia de la Masonería en México. Este libro lo tengo aquí en edición facsimilar, lo que dice José María Mateos acerca de la masonería mexicana, de la logia de la calle Las Ratas, de Miguel Hidalgo y de Ignacio Allende. Todo lo que dice él está aquí. Y esta edición también es otra del mismo Mateos, más moderna, de Porrúa. Y esta es la edición facsimilar de 1884. Entonces lo que dice José María Mateos es que a partir de la prisión del virrey Iturrigaray, en septiembre de 1808, el 15 de septiembre, hubo una gran persecución contra los integrantes de una supuesta logia masónica que él dice existía en las Ratas 4. Y dice que persiguieron a Luyando, a Uruapa y a Azcárate a partir de ese momento, 16 de septiembre de 1808, y que los persiguieron porque eran masones y formaban parte de una logia. Incluso dice que Luyando y Uruapa tuvieron que huir y permanecieron ocultos 3 días a partir de ese momento, 16 de septiembre de 1808. Bueno, pues nada de eso, nada de lo que dice José María Mateos está consignado en el expediente judicial del caso, que es el expediente seguido contra Talamantes, Fray Melchor de Talamantes, por ese motivo que dice José María Mateos. Y nada de lo que dice Mateos aparece en el expediente, nada. Ni la huida supuesta de que tuvieron que huir 3 días. Bueno, si hubiesen huido 3 días a partir del 16 de septiembre, cuando los interrogaron, necesariamente pudieron los jueces haberles preguntado, bueno, ¿ustedes por qué huyeron? No hay nada de eso aquí en el expediente judicial que se armó en octubre de 1808. Es decir, a los pocos días de lo que José María Mateos narra. Ya hablé sobre el caso de Manuel Luyando, y de Uruapa, el marqués de Uruapa, que se llamaba realmente Alejandro Cosío. Voy por el tercer personaje de los principales que dice José María Mateos, el marqués de Uruapa. Ese es su título nobiliario, tiene 38 años y lo llama la autoridad del día 19 de octubre, apenas un mes después de la caída del virrey Iturrigaray. Entonces, ¿cómo es posible que José María Mateos diga una cosa y no se sostenga en los hechos del expediente? Entonces dice que tiene 38 años y dicen los jueces, le preguntan, a él le hacen 20 preguntas. Mientras que a los otros involucrados le hacen menos preguntas. Por ejemplo, a Azcárate le hacen 8 preguntas, nada más 8, pero a Uruapa le hacen 20. Quiero pensar que porque allí se hacían las reuniones, no en la casa de Luyando. En la casa de Luyando no, en el expediente no dice eso. A Luyando le hacen 19 preguntas. Y voy con las de Uruapa. Marqués de Uruapa tiene 38 años y dice en la Ciudad de México a 19 de octubre de 1808, habiendo comparecido en la casa del señor decano de esta Real Audiencia, don Ciriaco González Carvajal, el señor don Manuel Acevedo y Cosío, marqués de Uruapa, presente el nominado señor decano y señor provisor doctor don Pedro de Fonte, jueces comisionados para la substanciación de esta casa. Estos son los jueces. Y bueno, vienen las preguntas. Preguntado por su nombre, ejercicio, estado, naturaleza, vecindad y edad, responde nombrarse como va sentado, ser marqués de Uruapa, caballero de la Orden de Santiago, capitán del Regimiento de Milicias de México, regidor perpetuo de esta Nueva España, casado con la señora doña María Josefa Rodríguez Velasco. María Josefa, hermana de Ignacia Rodríguez de Velasco, la güera Rodríguez. Uruapa estaba casado
con una hermana de la Güera Rodríguez, natural y vecino de esta corte de 38 años de edad. Entonces, este señor Uruapa, Manuel Acevedo y Cosío, era cuñado de la Güera Rodríguez. Y entonces son sus datos generales. Vamos por la pregunta 2. Preguntado si conoce al padre Fray Melchor de Talamantes, sabe si está preso o si es su amigo o enemigo, responde que conoce a dicho padre por motivo de que éste visitaba la casa del señor declarante. Es decir, las reuniones de insurgencia, no de masonería, de insurgencia se hacían en la casa de Uruapa, no en la casa de Luyano. Y entonces ahí se encontraban, dice aquí en la declaración del marqués de Uruapa, que ha oído decir lo llevaron preso al colegio de San Fernando el día que sorprendió el pueblo al señor virrey don José de Iturrigaray. Aquí está el dato cruzado con, de que esto se deriva exactamente de lo que dice José María Mateos, la prisión de Iturrigaray. Dice José María Mateos, la prisión de Iturrigaray, el virrey, desencadenó todo un lío en contra de masones, y masonería y logias, y nada de eso hay aquí. A pesar de que las fechas coinciden y los datos coinciden, aquí está diciendo, fue a partir de la prisión de Iturrigaray. Eso dice el expediente, pero no habla de masonería, porque no había nada de eso. Que no es amigo ni enemigo de Uruapa, ni lo comprenden los generales de la ley. Número 3. Preguntado si en algunas de las visitas que dicho padre hizo al señor declarante a Uruapa en su casa, le oyó opiniones y discursos relativos al gobierno que teníamos o se podía tener en esta Nueva España, responde que la única hora en que el padre Talamantes solía ir a casa del señor que declara, a la casa de Uruapa, era de la oración de la noche hasta que con su familia se separaba dicho señor para ir a la comedia, en cuyas ocasiones estaba allí algunas personas decentes como los señores Coronel González y el oidor Villafañe. Aquí involucran a otros personajes, al coronel González y al oidor Villafañe, y que nunca trató de materias de esa clase, o sea, insurgencias. 4. Preguntado si el referido padre le manifestó algún papel manuscrito cuyo contenido se dirigía a promover un Congreso Nacional de la Nueva España o Junta General de Diputados de ella, respondió que no. Dice Uruapa, a mí no me dio nunca nada. Número 5. Preguntado, pero sí se lo dio a Luyando y Luyando lo acepta en su declaración. De hecho dice, yo no lo recibió mi esposa y mi esposa me lo dio a mí. Eso dijo Luyando en su declaración, pero Uruapa dice, a mí no me dio nada. Número 5. Preguntado si el referido padre le indicó, el padre de Fray Melchor de Talamantes, le indicó que había compuesto una obra sobre las materias que acaba de expresar, dedicada al Ayuntamiento de México, responde que el padre Talamantes le dijo tenía un papel muy bueno, fundado en cánones y leyes, que lo iba a mandar a la ciudad y que por él se harían cargo los señores regidores de lo mucho que había trabajado, pero sin decirles de qué materia era. Y sí que otro igual había dado al señor fiscal de lo civil, Ambrosio Sagazurrieta, pero que ese papel ni lo vio el que me declara, declara, sí, y pone aquí el editor, ni supo a lo que se dirigía. Dijo entonces, traducción, a mí que me esculpen, yo no supe nada. Número 6. Preguntado si oyó leer bajo de diverso nombre el papel que tenía ese título, Congreso Nacional de la Nueva España, responde que ante los muchos anónimos que han dirigido al ayuntamiento, advierte que uno llevaba esta carátula, que inmediatamente que se vio en el ayuntamiento que era anónimo, se rompió en menudos pedazos, como se puede ver en el acta capitular, donde consta también el voto del señor declarante, pues se acuerda, no llevaba ni nombre, sino unas iniciales. Número 7. Preguntado si antes o después de la lectura de ese pliego en el ayuntamiento le manifestó a dicho padre, Talamantes, el fin y objeto con que lo había trabajado, responde Uruapa que una noche saliendo con su familia para la comedia, le preguntó dicho padre, Talamantes, si se había recibido un pliego suyo en el cabildo, y le dijo que no, que estaría en poder del señor regidor decano de la ciudad, pues creía que él, que había de mandar el padre Talamantes, iría suscrito por él, pues le había dicho que era fundado en cánones y leyes. Entonces aquí Uruapa le dice, no, yo no recibí nada a nombre de Talamantes, ni vi nada ahí en el cabildo a nombre de Talamantes, y eso era cierto porque llevaba iniciales, llevaba el seudónimo.
Y por eso Uruapa dice, yo de Talamantes nunca vi nada. Y tenía razón, porque el papel estaba firmado con un seudónimo que ya hemos visto, uno Irsa o algo parecido era uno, y el otro era Toribio Marcelino Fardanay, iniciales TMF, que son al revés de Fray Melchor de Talamantes, FMT. Ese era el código que le encontró que Talamantes encontró para su seudónimo. Número 8. Preguntado si en aquella ocasión o en otra le manifestó las resultas que había tenido la otra copia igual que había puesto en manos del señor fiscal de lo civil, respondió que no, yo no sé nada. Número 9. Preguntado si hace memoria del día en que el referido padre Talamantes le preguntó sobre haberse recibido en la ciudad el pliego que le había respondido, responde que ni creía que el padre Talamantes hubiera puesto papel anónimo, ni se acuerda del día en que se vio en la ciudad. Número 10. Preguntado si en el día en que se leyó y mandó rasgar dicho papel oyó el señor declarante referir que su autor era el padre Talamantes, aunque no venía firmado del mismo, sino con supuesto nombre, es decir, seudónimo, responde que sí, que aunque oyó que su autor sería el padre Talamantes, pero como éste le había dicho que remitiría un papel de las circunstancias asentadas, no creía que era el que lo había dicho. Dice, como llevaba seudónimo, pues yo nunca creí que fuera Talamantes. Número 11. Preguntado si en consecuencia de estos antecedentes, cuando dicho padre le preguntó por las resultas que había tenido el pliego presentado al ayuntamiento, le contestó el señor declarante cuáles habían sido y su modo de pensar en esta materia, responde Uruapa, que después de haberse roto el papel anónimo en el cabildo, no volvió a hablar el padre Talamantes sobre la materia. Número 12. Preguntado si dicho padre le recomendó el expresado papel a fin de que el ayuntamiento admitiese la dedicatoria que le hacía, respondió que dicho padre, aunque no le dijo expresamente que se lo recomendaba, pero manifestándole que el papel que iba a presentar, como tiene expuesto, era muy bueno y fundado en cánones y leyes, y le dijo que siempre que el papel fuera apreciable se lo haría por el ayuntamiento la justa debida de darle las gracias. Número 13. Preguntado si dicho padre le indicó que además de aquella obra tenía meditadas y compuestas otras, que en tiempo oportuno presentaría el mismo ayuntamiento, responde que no. Yo no sé nada ni de las anteriores, ni actuales, ni futuras. Uruapa se lava las manos. Número 14. Preguntado si oyó hablar de los medios que se podían aprovechar para que, sin embargo de la oposición del Real Acuerdo, que celebrase la Junta General de Villas y Ciudades que había promovido la de México, responde que no. 15. Preguntado si a su presencia oyó hablar al referido padre Talamantes censurando o aprobando las resoluciones del gobierno, responde que no, porque en el corto rato que el padre iba a casa del señor declarante nunca se habló de esa materia. Entonces Talamantes sí visitaba Uruapa, pero no hablaban de grillas contra el gobierno de Nueva España. 16. Preguntado si a presencia de dicho religioso se habló del caso de su señoría, se habló en casa de su señoría sobre algunos proyectos demasiado elevados que hubiera tenido el excelentísimo señor don José Iturrigaray, el virrey, responde que no. Nada, yo no sé nada, dice Uruapa. 17. Preguntado si se trató como calumniosa e injuriosa al ayuntamiento la noticia que se divulgó de que el señor virrey inspiraba dignidades sospechosas por habérselas propuesto a algunos de los señores regidores y las reflexiones que sobre esto hubiera hecho el padre Talamantes, responde que ni ha oído esa conversación ni por ningún motivo lo hubiera permitido en su casa. En mi casa, Uruapa dice, Uruapa, el marqués Uruapa dice, en mi casa yo no hubiese permitido ese tipo de cosas, pláticas contra el gobierno. 18. Preguntado e instruido en la cita que a foja 70 vuelta de este cuaderno hace el padre Melchor de Talamantes, cuyo contenido, por lo que respecta a la persona del señor declarante, le ha sido leída, responde que si en la casa de su señoría se hubiese hablado en los términos que supone y cita dicho padre, le resultaría por ello un nuevo honor, pero que no se acuerda que se hubiera hablado de semejantes materias, y añade que ni allí, ni en el ayuntamiento, ni en parte alguna, ha oído que se hubiera hecho la indigna propuesta que dicho padre expresa en la foja citada. Número 19. Preguntado si a presencia de su señoría habló el referido padre sobre opinión, votos y resoluciones diversas que habían manifestado en las juntas generales de esta capital, los cuerpos o individuos que la componían, responde que no, pues aunque una noche después de la primera junta general que se celebró,
Se trató de la satisfacción y analogía que pensaba de todos por el juramento de fidelidad a nuestro rey y dinastía. El padre Talamantes se escuchó como uno de los concurrentes, uno más. 17, 20. Y última. Preguntado si por las conversaciones y concurrencias que ha tenido con el padre Talamantes ha formado conceptos de su modo de pensar y designios opuestos o conformes con nuestras leyes y gobierno, responde que nunca ha tratado amistosamente al padre Talamantes, pues las veces que iba a casa del declarante, es decir, las veces que Talamantes iba a mi casa, dice el marqués de Uruapa, hablaba con todos sobre materias indiferentes o de su comisión en Texas. La comisión en Texas era porque Talamantes había recibido encargo del gobierno virreinal de revisar el mapa de Texas, porque ya desde entonces y antes de 1808 ya había problemas ahí con los norteamericanos queriendo adueñarse del terreno, y el gobierno quería saber qué había en Texas exactamente. Primero hacer el mapa, un mapa preciso, y hacer una estadística, y el gobierno le encargó a Talamantes, que era un hombre muy inteligente, peruano, recordemos que era peruano, le encargó una comisión para que revisara todo lo que tenía que ver con Texas. A Talamantes le tocó esa tarea de parte del gobierno virreinal. Y entonces cada vez que podía, Talamantes platicaba de su comisión en Texas, sus mapas, sus instrumentos de trabajo, aparatos para hacer mapas, elementos de dibujo, estadísticas, libros. Todo eso lo tenía embelesado a Talamantes, y de eso platicaba también, a eso se refiere. Dice, y así, sigue diciendo Uruapa, no pudo formar idea, que una vez que le habló del papel que había de presentar al ayuntamiento, ¿no? Que le dijo, yo voy a presentar un papel al ayuntamiento, y dice Uruapa, yo nunca lo vi porque por nombre de Talamantes nunca estuvo. Creyó que sería muy legal, suscrito por él, supuesto que había expresado se fundaba en cánones y leyes, y que el papel visto en la ciudad con el título de Congreso Nacional y demás que expresa la carátula de Fojas 4, cuaderno segundo, que se le ha manifestado y parece ser conforme al que tuvo dicho anónimo, no creyó que era el que lo había dicho el padre Talamantes, por las razones expresadas, es decir, iba con seudónimo, yo que iba a saber que era Talamantes el firmante. Y en prueba de ello puede verse en el ayuntamiento su voto en que pidió que se rompiesen inmediatamente ese y los demás anónimos que se presentaron al cuerpo, que es cuanto puede declarar a la pregunta que se le hace. Y dichos señores mandaron suspender por ahora esa declaración, dejándola abierta para continuarla siempre que convenga, y leída que le fue al señor declarante, la ratificó, es decir, a Uruapa, la ratificó y firmó con sus señorías que doy fe. Firma González, firma Fonte, los jueces, firma el marqués de Uruapa, que es el que declara, y Vicente de Colonna, todos con rúbrica. Y esas es las 20 preguntas que se le hacen a Uruapa con motivo de la cuestión que tiene que ver con los hechos de la caída del virrey Iturrigaray y la persecución que se hace en contra de Uruapa, en contra de Azcárate y en contra de Manuel Bullano. Todo eso coincide con lo que dice José María Mateos en cuanto a fechas, nombres, pero nada de masonería. No es correcto el dato. El masón tradicional que no quiere leer, quiere creer. Y le gusta creer que ahí estaba la masonería y que la masonería hizo la independencia de México, cosa de la que no hay pruebas. Los archivos nos dicen eso. A otras personas que llamaron, voy a ver la posibilidad de comentar también estas declaraciones, por ejemplo la del marqués de Guardiola, lo llamaron el 22 de octubre a cuentas, porque salió su nombre ahí revuelto en este lío de la caída de Iturrigaray, y nada hay que diga que hubo aquí masonería o logias, no hay. Si hubiese habido, estamos en 1808, si estos fiscales y jueces de la Nueva España, ya di los nombres, los repito, González, Fonte y Vicente de Colonna, si ellos hubiesen encontrado allí alguna hebra de masonería, la hubiesen explotado en contra de los acusados. Pero no hubo nada de eso, nada de eso. Y al no haberlo, bueno, pues los jueces y fiscales no tocaron el tema de logias y masonería porque no había nada. Lo dice el expediente. Entonces, ¿qué hizo José María Mateos? Escribió un libro en 1884. Fíjense, saquemos la cuenta. De 1808 hasta el 84. Casi 3/4 de siglo. Términos redondos, 3/4 de siglo. Después escribió
y dijo que había una actividad masónica en la casa de Lullando las Ratas 4. Los archivos lo que permiten ver es que la actividad de estas conspiraciones se daban en la casa de Uruapa y en la casa de Azcárate, principalmente en la de Uruapa, Marqués de Uruapa, cuñado de la abuela Rodríguez, pero no en la de Lullando. Los archivos no dicen eso, pero José María Mateos lo escribió, y como el masón tradicional no quiere investigar, leer, ir más allá, sino creer lo primero que le gusta, que es que Hidalgo fue masón, bueno, pues se cree a ciegas que lo que dijo don José María Mateos en 1884 es la Biblia, digamos, ¿no?, por decirlo en términos coloquiales, pero no se sostiene. Entonces esto quería comentar de estos tres personajes mencionados por José María Mateos. Repito sus nombres: Lullando, ya leí su declaración, la de Lullando, la de Azcárate y la de Uruapa, en ese orden, separados por muy poquitos días. Voy a decir las fechas de nuevo para concluir. A Lullando lo llamaron, Lullando de 52 años, lo llamaron el día 14 de octubre. A Azcárate de 40 años lo llamaron el día 17. Y a Uruapa de 38 años, el más joven, lo llamaron el 19 de octubre, lo llamó la autoridad. A Guardiola lo llamaron el 22 de octubre, todos inmediatamente después de la caída de Iturbide, como dice José María Mateos, pero nada hay de Masonería, nada hay. Conclusiones: Hidalgo no hay elementos para decir que fue masón, ni Allende, y menos Morelos, que ni siquiera se menciona en José María Mateos. Pero alguien lo dice y los masones lo creen, de que Morelos también está citado en esta obra, y no es cierto. Otra cosa que tampoco está citada es, aquí menciona las dos versiones, no está citado tampoco algo llamado arquitectura moral. No hay nada de eso aquí. Aquí no existe arquitectura moral, pero lo inventan y lo creen, a como creen la versión de que estos personajes, Lullando, Azcárate y Uruapa, fueron llamados por asuntos masónicos. No fue el caso, fueron llamados por otros motivos, y de masonería no hay nada, ni logias. Que si hubiese habido tantito, una hebra, un miligramo, una pista, un hilo, de ahí se hubiesen agarrado los jueces. Recuerden que estamos en 1808 y todavía la masonería era una cosa maldita y no hubo nada. Y si hubiese habido algo allí, si hubiese conectado con Hidalgo, en el supuesto que dice José María Mateos, a Hidalgo se le hubiese caído esto encima el día que lo procesaron 3 años después, en 1811. No hay nada, simplemente fue una creación de José María Mateos en algo que a mí me parece que sí hubo juntas en las que estos personajes conspiraban en contra de la autonomía, más bien a favor de la autonomía, a favor de la independencia de la Nueva España. Eso yo creo que sí ocurría, que ahí se reunían en casa de Uruapa a conspirar, a hablar, a tomar el té o el chocolate y hablar de que hacía falta que la Nueva España se independizara. Eso yo creo que sí había. Y eso lo idealizó José María Mateos para inventar que ahí había una logia masónica. No es cierto. Es algo parecido a los Caballeros Racionales de Jalapa en 1812. ¿Qué ocurría? Bueno, en la casa de la señora María Teresa Medina y Miranda. Estoy haciendo el esfuerzo de recordar. María Teresa Medina y Miranda, en la calle de la Amargura. Allí, ¿qué había allí? Pues reunión de personas que tomaban chocolate, café o té y hablaban, conspiraban y decían: vamos a independizar a la Nueva España. Y eran cosas que ellos hacían allí, pero no exactamente era una cosa masónica. Esas agrupaciones se le llamaron los Caballeros Racionales. Bien, eso es lo que quería comentar. Ahí están las declaraciones judiciales de 1808. Nada que ver con masonería, ni con masones, ni con Miguel Hidalgo, ni con arquitectura moral. Nada de eso tiene que ver. Profunda decepción para el masón tradicional que no quiere examinar críticamente los hechos del pasado. Muchas gracias y hasta la próxima.